Distinguidos amigos, bienvenidos a esta sesión de honor del Inter-American Institute for Democracy, convocada con el propósito de dar la bienvenida e incorporar como miembro del directorio de la institución al doctor José Acel. Me corresponde darles la bienvenida. La sesión está presidida por el presidente de nuestro consejo y del directorio, don Maurice Ferré. Asisten los miembros de nuestro directorio, el past presidente Carlos Alberto Montaner, que es además el presidente del fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy. Está presente la directora Beatriz Rangel, y hay varios otros miembros del directorio que están aquí. Doy una especial bienvenida a los amigos de las instituciones hermanas en la lucha por la libertad y la democracia. Simplemente recordar qué es y cuál es el objetivo del Inter-American Institute for Democracy. Es una institución sin fines de lucro de los Estados Unidos, con oficina principal en la Florida, en Miami, que tiene acciones y operaciones en Estados Unidos y en toda América Latina, con el propósito de promover, defender, educar y trabajar respecto a los principios y valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Para ese propósito se han reunido personalidades del mundo académico, del mundo político, del mundo de la prensa, trabajadores, hombres y mujeres de las Américas, empresarios, que han hecho de esta institución un centro de pensamiento donde se producen no solamente ideas, sino propuestas, donde a través de nuestro fondo editorial hemos editado más de 50 libros en inglés y en español, donde llevamos adelante foros, reuniones, diálogos, presentaciones de libros, concertaciones y una serie de impulsos y de eventos que son de una frecuencia cada vez más repetida, tanto en el ámbito de los Estados Unidos como en el exterior. Entre los trabajos que el Instituto ha realizado está el marcado señalamiento a lo que se conoce como las dictaduras del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que durante este siglo han asolado a las Américas, a todas las Américas, incluida la América del Norte, trayendo aires y posiciones que terminan en configurar acciones y regímenes de delincuencia organizada. Han trascendido la política y bajo la jefatura de la dictadura cubana, que ha cumplido 60 años, han hecho de Venezuela por 20 años su colonia principal y su fuente económica, han dominado gran parte de la región, incluyendo la Organización de Estados Americanos en los tiempos de Insulza, han controlado hasta hace poco el Ecuador y hoy día todavía controlan Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Son una gran amenaza para la libertad, la democracia, los derechos humanos y configuran una confrontación que no es ideológica y que es entre el crimen organizado transnacional establecido a través de dictaduras frente a las democracias de las Américas que están todas amenazadas. Pero además de eso, el Instituto tiene dinámicas de pensamiento para proyectarse en materia de educación, en materia de prospección de futuro. Tenemos comités como el Comité de Derechos Humanos, que está presidido por el embajador Armando Valladares, un gran luchador en esta materia. Tenemos un comité tecnológico que está tratando de mirar cómo la tecnología está cambiando la sociedad para que la ciencia social acompañe ese cambio tecnológico, presidido por un experto en la materia que es Rodrigo Arboleda. Tenemos un comité de asuntos internacionales, tenemos un comité académico presidido por otro de nuestros expresidentes, el doctor Guillermo Lustó, y tenemos una dinámica de apertura porque el Inter-American Institute for Democracy no tiene una posición ideológica, es pluralista. Aquí toda la gente es bienvenida en función de los valores y principios que defendemos y que propugnamos, que son la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. En ese marco, a través del riguroso procedimiento que tiene la institución
para invitar a nuevos miembros del directorio. Por absoluta unanimidad, tanto del Consejo como del directorio en las instancias pertinentes, hemos propuesto al doctor José Hasél para que se integre al directorio de la institución y hemos tenido la generosidad de su parte de aceptar. Me corresponde simplemente darle la bienvenida y decirle que esperamos trabajar para que en base a sus capacidades, en base a su experiencia, en base a todo ese trabajo que es conocido por la comunidad, no solamente de Miami, sino de Estados Unidos y de América Latina, podamos darle un impulso adicional al Inter-American Institute for Democracy. Dicho esto, me permito invitar a Carlos Alberto Montaner para que haga la presentación de nuestro nuevo director. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Afortunadamente, me toca la responsabilidad de presentar al doctor José Hasél al seno del Inter-American Institute for Democracy, porque soy un admirador de sus ideas y de su compromiso con los lectores. El doctor Hasél llegó en su adolescencia a Miami como uno de los 14.000 niños y muchachos salvados del comunismo con la ayuda de la Iglesia Católica en lo que se conoce como la Operación Peter Pan o Pedro Pan. No voy a repetir la historia muy conocida y exitosa de Hasél, como tantos de los miembros de ese grupo de exiliados, pero sí quiero destacar que este académico nato llegó por su propio esfuerzo intelectual a entender muy bien las claves del triunfo económico de ciertas sociedades. Las encontró, esas claves, en el pensamiento económico liberal, en el buen sentido de la palabra, de Ludwig von Mises y de Friedrich Hayek, ambos de la escuela austriaca, en Milton Friedman y Gary Baker, en los institucionalistas como Douglas North, o en las reflexiones de James Buchanan y su escuela de Virginia, por solo citar 6 de los pensadores liberales que han obtenido el premio Nobel en esta disciplina en el siglo XX. Eso no era nada fácil para un cubanito que comenzó a tener una perspectiva de los problemas sociales en la segunda mitad del siglo XX. La única cita que he encontrado de Hayek en las publicaciones cubanas por esos años la hizo Guarmestre, educado, por cierto, en Estados Unidos, en Yale, según me contó su sobrino. Pero el doctor Hasél no se le escapa que los hallazgos de los economistas son siempre parciales y están sometidos a los cambios sociales y a las características culturales de las sociedades que implementarán esas ideas. Por ejemplo, Abraham Lincoln, el primer presidente republicano que tuvo el país, tal vez el más sensato de los jefes de gobierno que han pasado por la Casa Blanca, ganó sus primeras elecciones prometiendo defender el proteccionismo. A Grover Cleveland, gran presidente demócrata, y el único que ha estado en 2 periodos alternos, es decir, diferentes, le escandalizaba la idea del income tax. Le parecía un terrible error castigar a los creadores de riqueza. John Maynard Keynes consideraba que la mejor forma de defender la democracia liberal en el ciclo de vacas flacas, y él escribía en torno al crash del 29, era expandiendo el gasto público, pero siempre que se enjugara ese déficit creado cuando volviera el ciclo de las vacas gordas. La estrategia de desarrollo de los 4 dragones de Asia, que tanto nos gusta citar a los liberales, son totalmente diferentes entre ellas. En Hong Kong, por ejemplo, fue obra de la sociedad civil,
pero en los otros 3 dragones el Estado jugó un rol preponderante, aunque muy diferente en cada uno de ellos. Lo que quiero decir, y lo que Acel sabe de sobra, es que las ideas, aunque sean muy importantes, son solo un marco de referencia que la gente tendrá que utilizar de acuerdo con los rasgos de la sociedad en las que esas ideas arraiguen. Yo no demoro más estas palabras. Bienvenido el doctor Acel a esta casa que lleva 10 años de edificada y nació con la vocación de permanencia. Recibámoslo con un merecido aplauso. Gracias, Carlos Alberto. Ahora tenemos la tradición en el Inter-America Institute for Democracy de que cada nuevo miembro que se incorpora al directorio de la institución presenta una exposición sobre un tema de su preferencia que tiene que ver con los principios y valores del instituto. El doctor Acel nos ha señalado un tema apasionante que tiene por título La pobreza no tiene causas. Con nosotros nuestro nuevo director. Muchas gracias a Carlos Alberto, Maurice, Beatriz y a todos ustedes por acompañarnos hoy en este evento, en esta presentación mía. El título de La pobreza no tiene causas, Wenceslao me estaba comentando que todo tiene causas, ¿no? Pero yo quiero comentar sobre eso específicamente. Durante mis años en el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami, tuve la oportunidad de enseñar a recién llegados de Cuba en un programa que estaba diseñado para introducirlos en los principios de la libertad. La mayoría eran fieros oponentes del régimen de Castro y muchos habían cumplido prisión en oposición al régimen totalitario. Pero tras una vida entera privados de libertades personales, esos valientes hombres y mujeres entendían muy poco lo que era ser libre. Esto debido para mí tristemente claro cuando empecé a enseñarles y trataba de enseñarles sobre economía de mercado. El concepto de propiedad privada, por ejemplo, era totalmente misterioso para mis estudiantes cubanos. Me preguntaban muy tranquilamente, ¿toda la propiedad no pertenece a la sociedad? ¿Bajo y con cuál fundamento filosófico puede ser la propiedad poseída privadamente? No lo entendían simplemente. Comprendí en aquel momento que tenía que ajustar mis clases para una audiencia no familiar con los conceptos esenciales del capitalismo. Por ejemplo, la clásica justificación para los derechos de propiedad que fue articulada en el siglo XVII por el filósofo político John Locke. Y cito, todo hombre es propiedad de su propia persona, el trabajo de su cuerpo y el trabajo de sus manos podemos decir que son propiedad suya. Lo que él transforme del estado en que la naturaleza lo ha proveído, si lo mezcla con su trabajo y crea algo que es suyo, entonces es propiedad suya. Para tratar de explicarles estos argumentos de Locke a esas clases, le pedí a la mitad de los estudiantes en las clases tomar una hoja de papel y hacer un bote de papel. Este no me quedó muy bien, pero esta era la idea de que hiciera un botecito de papel, ¿verdad? Entonces utilicé el botecito que los estudiantes habían hecho para tratar de ilustrar cómo los derechos de propiedad eran una necesaria implicación de la propiedad individual argumentada por Locke. Si yo tengo una hoja de papel que es mía y la doblo cuidadosamente para hacer un botecito de papel, ese botecito de papel es mío. He unido mi trabajo con mi hoja de papel y convirtiendo la nave de papel en propiedad mía. En Cuba les habían enseñado que de acuerdo a la teoría de justicia social, el botecito no era legítimamente de ellos. Sin embargo, cuando yo le preguntaba a todos los estudiantes si el bote que habían hecho en la clase era de ellos, la respuesta siempre fue unánimemente sí. Como los socialistas lo ven,
La hoja de papel utilizado vino de un árbol, parte de la herencia común de la humanidad. Por lo tanto, el subproducto del árbol, es decir, la hoja de papel que yo compré, no es propiedad mía, nos pertenece a todos nosotros. Además, desde el punto de vista socialista, el trabajo y la tecnología que yo utilicé, mis habilidades para hacer el bote de papel, las obtuve en una escuela financiada por la comunidad. Entonces, dado que la materia prima y la labor que utilicé provienen de la sociedad, el bote, o por lo menos parte del botecito de papel, no es propiedad mía. Para confundir más a los estudiantes, les explicaba que los demócratas cristianos arriban más o menos a la misma conclusión, pero desde una diferente perspectiva filosófica. Como lo veían los democristianos, la hoja de papel que utilicé vino de un árbol que fue creado por Dios y por consiguiente nos pertenece a todos. Además, mi habilidad para hacer el bote de papel es un regalo de Dios y Dios querría que yo utilizara su árbol y mis habilidades para el beneficio de la humanidad. En ambos casos, en nombre de la justicia social, la fuerza coercitiva del Estado era utilizada para forzarme a cortar mi botecito de papel en dos partes. Entonces yo le pedí a la clase que tomaran el botecito y lo cortaran para compartirlo con aquellos en la clase que no habían hecho el bote de papel. Protestaban completamente. Si cortar el bote a la mitad es una solución estúpida, me decían. No beneficia absolutamente a nadie y enriquece a todos. Para mí, una moraleja de esas experiencias enseñando a esos grupos es que los conceptos de libertad y propiedad necesitan ser explicados. No podemos asumir que son conocidos. De ahí nació la idea, por cierto, de mi último libro con el título de Libertad para Novatos, porque es específicamente con la idea de libertad para principiantes. Les dejo a ustedes estas copias aquí, ¿saben? Igualmente, quiero tratar el tema de la pobreza y específicamente combatiendo el llamado dogma de Montaigne. Montaigne señaló que solamente es posible lograr algún beneficio a expensa de otros, o como algunos lo interpretan, la pobreza de los pobres se debe a la riqueza de los ricos. Este concepto tan erróneo de que la ganancia de algunos debe ser la pérdida de otros, aunque es demostrablemente falso, continúa encontrando camino en nuestro discurso político. El dogma de Montaigne no reconoce que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. O como lo ha dicho el economista Peter Bauer, la pobreza no tiene causas, la riqueza sí tiene causas. Pobreza simplemente es lo que resulta cuando no generamos riqueza. Durante la mayoría de la historia humana, la pobreza ha sido absolutamente la norma. Es solamente en los últimos siglos que hemos aprendido a crear riqueza. Una presentación gráfica que yo les había hecho demuestra en este gráfico que por 1800 años, aquí vemos la línea de la pobreza, por 1800 años la condición humana era exclusivamente pobreza. Es únicamente en los últimos 3 siglos que hemos aprendido a crear riqueza. Y es cuando vemos ese aumento vertical en la riqueza. Basado en nuestras políticas gubernamentales, en realidad hemos perdido la guerra contra la pobreza. En 1964, cuando el presidente Lyndon Johnson introdujo legislación creando una serie de programas del gobierno como estrategias para la reducción de la pobreza, aproximadamente 34 millones de americanos se consideraban pobres. Hoy en día, 55 años después, el número se ha elevado a más de 45 millones de americanos que se consideran pobres. Desde un punto de vista de porcentaje, se ha mantenido esencialmente en el 14, el 15% de la población. No ha habido absolutamente ningún cambio en todo ese tiempo. Y francamente no ha sido por falta de intentos. Como nación, sin incluir los gastos del Social Security o del Medicare, hemos gastado más de 22 trillones en inglés de dólares en programas antipobreza,
con muy pocos resultados por todos nuestros sudores y nuestros recursos. Por lo tanto, yo pienso que antes de expandir, como muchas personas sugieren, nuestros inefectivos esfuerzos, debemos cuestionar la visión convencional sobre cuáles son las causas de la pobreza. En Estados Unidos, pensamos que la falta de educación, familias fragmentadas, nacimientos extramatrimoniales y una cultura de pobreza están entre las causas más citadas de la pobreza. En otros países puede añadirse sequías, epidemias, sobrepoblación y más. Pero en realidad es muy difícil separar las causas básicas de la pobreza de sus efectos. Por ejemplo, una educación deficiente puede ser considerada una causa o una consecuencia de la pobreza. El liberalismo clásico asume la visión provocadora de que la pobreza es el resultado de no producir riqueza. Por consiguiente, desde ese punto de vista, para disminuir la pobreza, la solución es simple: hay que crear más riqueza. Si la pobreza es un estado que se da naturalmente y la riqueza hay que producirla para mitigar la pobreza, nuestro enfoque político debe estar en la causa de las riquezas, no en las causas de la pobreza. Crear riqueza, o sea, reducir pobreza, puede intensificarse con políticas que incentiven productividad y ganancias. Lamentablemente, nuestros marcos regulatorios y fiscales se diseñan para lograr precisamente lo contrario, y las ganancias se han convertido en la diana de la demagogia política. El erróneo dogma de Montaigne ha desviado la atención de los gobiernos hacia políticas de redistribución de riquezas más que estrategias para promover la adquisición de riquezas. Además, en América Latina específicamente, nos hemos convertido en lo que yo llamo coleccionistas de heridas. Coleccionistas de heridas es un término acuñado por el ex agente especial del FBI, Joe Navarro. Navarro lo define de esta manera: coleccionistas de heridas es la recogida y preservación consciente y sistemática de transgresiones, violaciones, errores sociales, reclamos, injusticias o menosprecio, con el propósito de alimentar o justificar una ideología maligna, promover odio o exigir venganza. Navarro, un experto en contrainteligencia, utilizó el término analizando terroristas. Sin embargo, para mí el concepto de coleccionistas de heridas desencadena la imagen de intelectuales y políticos izquierdistas latinoamericanos que siempre acusan a Estados Unidos o a las corporaciones multinacionales de todos los males que afligen a la región. Yo recuerdo cuando yo estudiaba Relaciones Internacionales, por allá por los años 70, muchos de mis profesores estaban enamorados, ustedes recordarán, de la teoría de la dependencia, de que los recursos fluían de una forma explotadora, de una periferia de países pobres subdesarrollados a un núcleo de países ricos. El elemento central era que los países del núcleo se enriquecían a expensas del empobrecimiento de los periféricos. Muchos de los autores de la teoría de la dependencia, ustedes saben, eran latinoamericanos: Raúl Previs, Fernando Enrique Cardoso, Celso Furtado, Enzo Faleto, Aníbal Pinto y muchos otros. La teoría de la dependencia se convirtió en aquel momento en el grito de batalla de la izquierda en América Latina. Los intelectuales y políticos latinoamericanos resultaron precisamente coleccionistas de heridas, de todos los errores sociales y tratamientos injustos que se atribuyen a las corporaciones americanas. Pero algo curioso está pasando hoy en día. La economía global está alterando los paradigmas de desarrollo. Y yo argumento que hoy en día cualquier economía, mucho se puede lograr con muy poco. Consideremos estos ejemplos. Uber, la mayor compañía de taxis del mundo, no posee vehículos. Facebook, el más popular dueño de medios, no imprime documentos. Alibaba, el detallista más acaudalado, no tiene inventario. Y Airbnb, el mayor proveedor de alojamiento, no posee inmuebles. Si las naciones desean reducir pobreza, deben abandonar el dañino dogma de Montaigne
y abrazar apasionadamente la libertad de los ciudadanos para crear y mantener riquezas. Para ser económicamente exitosa, Latinoamérica necesita dejar de recolectar heridas, reales o imaginadas, y acabar de entender lo que en realidad hace crecer la economía. Muchas gracias. Extraordinaria presentación de nuestro director José Hasél. Para finalizar esta sesión de honor, nuestro presidente Maurice Ferré se va a dirigir a la audiencia. Muchas gracias. El micrófono? No, así está bien, Carlos. Yo creo que todo el mundo me oye, ¿no? Yo tengo la voz un poquito aquebrantada, pero la mente creo que todavía está algo clara. Y estuve claro cuando yo le recomendé a los dos Carlos y a Lustó que José Hasél sería una magnífica adquisición para nuestro directorio. No porque yo esté de acuerdo al 100% con su idea, pero porque es un hombre honrado, preclaro, es un hombre que dice las cosas no solamente con convicción, sino con el conocimiento de sus estudios y de lo que ha vivido. Y yo creo que ha sido una magnífica adquisición para nosotros, los felicito y le doy la más cordial bienvenida. Yo quiero diferir un poco, levemente, porque no estoy casi 100% o 90% de acuerdo con las conclusiones y la posición de José Hasél. El problema que yo creo que no hemos contestado y que todos estamos confundidos, o por lo menos yo estoy atormentado viendo que los comunistas, específicamente China, pero ahora también Vietnam y otros países comunistas, han tomado el concepto de la propiedad privada, han tomado el concepto del mercado, han tomado el concepto del rule of law, porque el rule of law no aplicará para los chinos en China, pero el rule of law sí aplica en los mercados en donde los inversionistas de afuera, que no son tantos, funcionan en China. Y al asimilar esos conceptos de la libre empresa y del capitalismo, pues han tenido un crecimiento extraordinario en los últimos 20 años y especialmente en los últimos 10 años. Nos dicen, y yo creo que es muy cierto, bueno, pero es que no hay libertad y eso a la larga va a tener su precio y ese sistema no va a durar. Pero eso no lo dicen todos los años y seguimos esperando que caiga ese sistema. Y de una manera o de otra sigue subiendo y sigue colándose y sigue buscando cómo darle la vuelta al asunto. Y se ha convertido en el segundo poder económico del mundo y no muy lejos de ser el primer poder económico del mundo. La preocupación mía no es solamente por la situación de nuestros adversarios, y sin duda son nuestros adversarios, nuestros enemigos, y tenemos que buscar una solución. El problema que yo veo en Estados Unidos no es el concepto de la propiedad privada y de la creación de la riqueza. Y yo estoy totalmente en contra de aquellas personas en mi partido, como Bernie Sanders y como Elizabeth Warren y como tantísimas más que quieren distribuir la riqueza de Estados Unidos. Esa obviamente no es la solución, pero tampoco es aceptable que el 42% de los americanos no pueden recaudar $500
si tienen una tragedia en su familia para salvar a su familia. No es que hay 55 millones de personas en pobreza de 320 millones. Eso pues es muy triste. Pero yo no estoy tan preocupado por los 55 millones de pobres. Yo estoy preocupado por la clase media que no ha subido económicamente en los últimos 20 años y que todavía no hemos encontrado la solución. Bueno, mañana viene, porque al subir la riqueza del país, la distribución va a ser automática because it trickles down. Bueno, eso lo dijo Ronald Reagan y desde Ronald Reagan para acá eso no ha sucedido. El trickle down no he visto que funciona para la clase media. La preocupación que yo tengo es que solamente el 38% de los estudiantes en Estados Unidos de Norteamérica tienen la capacidad de leer a un nivel de octavo grado cuando están en octavo grado. 38%. Eso quiere decir que 62% van a ser fracasados porque no van a poder llegar a estudios universitarios o estudios técnicos. Y nosotros necesitamos esa gente que estén preparados para dar la talla, porque esa es la clase media de que dependemos. Este país en toda su historia ha sido en su mayoría un país de clase media y por eso que hemos prosperado. Y nosotros tenemos que buscar la solución de defender, de buscarle. Yo no sé, yo no tengo el conocimiento técnico del doctor Acel ni tengo los estudios, pero yo leo también. Ahora me llegó esta semana, que voy por la mitad del libro, el nuevo libro de Stiglitz. Yo sé que Stiglitz es persona muy grata para muchos aquí, pero Stiglitz es el verdadero vocero, en mi opinión, de aquel sector de los economistas, también un Nobel Prize winner, que defiende el capitalismo, no quiere la distribución del dinero, pero él quiere en el age of discontent, en una época de amargura, que tengamos un capitalismo progresista y que busque estas soluciones, porque sea desafortunado. Digo, yo soy también un fanático de John Locke, y Jefferson no era un lockeano, lejos de eso. El único que se asimilaba a eso un poco era Hamilton, y a Hamilton le echan, como dicen en Venezuela, mucha vaina, pero Hamilton tenía mucha razón en muchas de las cosas, se equivocó en otras. En Madison, la preocupación de Madison siempre fue el problema de la creación de cuerpos minoritarios en el cuerpo político. ¿Cómo es que le decían? ¿Cuál es la palabra que usaba? Que ahora se me olvidó. No recuerdo ahora. Los factions. Exacto. Factions. Y nosotros estamos viviendo, desafortunadamente, en un tiempo en donde el país está dividido mitad y mitad en factions, y tenemos que buscar una solución. Nosotros no podemos continuar en esta forma dividida, porque hay una solución dentro del derecho de propiedad o del derecho de ley, en donde hay división de poderes, en donde existen the rule of law, pero que podamos resolver los problemas que han surgido en nuestro capitalismo. Igual que estamos esperando que caiga el capitalismo comunista, pues tenemos que no esperar la caída del capitalismo comunista, sino tenemos que buscar la solución de cómo resolver los problemas en nuestro capitalismo. Así que bienvenido, José,
y espero en el futuro que tengamos dentro de lo nuestro buscar soluciones que resuelvan los problemas nuestros. Muchas gracias. No, gracias. Con esta señal de pluralismo que tiene el Instituto y además de la capacidad de nuestros miembros, los invito a servirse una copa de vino. Muchas gracias.